Una polémica ley que muchas veces se ha puesto sobre la mesa, se ha cuestionado, es el impuesto a la riqueza. El impuesto, un impuesto particular y especial a los super ricos en nuestro país. En un país en el que 4 o 5 personas acaparan la mitad de la riqueza de nuestra nación, pues a veces no parece tan remoto o tan ilógico crear un impuesto especial para aquellos ultra ricos que incluso están dentro del top 10 de la lista de Forbes de más ricos del universo. Bueno, pues esto se ha planteado y es brutal lo que se podría recaudar. Se estima un promedio de 60,000 millones de dólares de forma anual, lo cual incluso podría llevar a pagar la deuda externa en tan solo una década. Esto es, yo sé que suena un poco a cuento de hadas, pero no lo es una realidad y es una salida abierta a los problemas que se tienen en México. Los ricos han hecho dinero gracias a los pobres, esa es una realidad también. Para que haya ultra ricos tiene que haber ultra pobres y nuestro país está inundado de ellos, con lo cual tiene que ponerse finalmente pues un hasta aquí si queremos cambiar las cosas y cambiar el rumbo de la economía mexicana. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Ya no se salvarán los multimillonarios, y es que en un informe reciente, el Observatorio Fiscal de la Unión Europea ha planteado la idea de implementar un impuesto mínimo del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios a nivel mundial, con el potencial de generar una recaudación tributaria anual de 250,000 millones de dólares. Imagínense, este enfoque, según el estudio, podría tener aplicaciones significativas en diversos países, incluido por supuesto México. Según los cálculos del Observatorio Fiscal, la implementación de un impuesto similar en México podría resultar en ingresos fiscales de al menos 3,476 millones de dólares, o lo que sería equivalente a casi 60,000 millones de pesos al año. Este monto supera 3 veces el presupuesto anual asignado a la Secretaría de Cultura, según estimaciones de dicho observatorio. Y es que los expertos del observatorio, afiliado a la Escuela de Economía de París, fundamentan sus cálculos en la existencia de al menos 2,500 personas en el mundo con fortunas que superan los 1,000 millones de dólares acumulado. Así, una riqueza total de casi 13 billones de dólares. Y en el caso específico de México, se identifican al menos 10 individuos. Entre ellos destacan nombres como Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, María Asunción y Alejandro Baileres, cuya riqueza combinada asciende a los casi, o más bien, a más de 170,000 millones de dólares, según la lista de multimillonarios de Forbes. Y de hecho, también en otro video anterior habíamos tratado este tema, ¿no? Como tenemos un panorama, ya en un panorama general, vemos que los magnates con más fortunas, y bueno, y en este caso, el ser mexicano Carlos Slim, pues ganó con las privatizaciones. Actualmente tienen 1 de cada 20 pesos de la riqueza del país, lo cual es una representación no solo de México, sino incluso de Latinoamérica. Miren, esta es la nota que salió hace algunos días. Dice: Carlos Slim ganó con privatizaciones. Bueno, ahora tiene 1 de cada 20 pesos de la riqueza del país. Como íbamos diciendo, ¿no? Esto la cita la organización Oxfam México en su último informe. Y es que las ganancias de estas empresas que se han hecho a costa de las privatizaciones de bienes y servicios públicos provocaron que se generara el mayor aumento en el costo de vida para los mexicanos entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 que se ha registrado en las últimas 2 décadas, retoma el documento titulado El monopolio de la desigualdad. Y de ese documento se extrae también este gráfico. Mira, esa es la concentración de la riqueza en México. Y vemos claramente cómo está dividida. Esto es Carlos Slim. Luego está Germán Larrea, en tercer lugar Ricardo Salinas, luego María Asunción y así. Y es que estos dos crecieron al menos es el panorama que se plantea, ¿no? Slim y Larrea crecieron su patrimonio en un 70%
en tan solo los últimos 4 años, es decir, desde los inicios del COVID-19. Y todo esto se atribuye a un poder económico y poder político que tiene a la élite empresarial del país, que se traduce además en poder político, lo que les permite influir en las reglas del juego en su relación con el Estado mexicano, argumenta el informe de Oxfam, por lo que el gobierno debe revitalizar su papel en la economía para que se genere una redistribución de la riqueza que a la par permita reducir las brechas de desigualdad, ya que en México se calcula que 36 de cada 100 personas viven en la pobreza. Y entre 2013 y 2020 las arcas públicas tuvieron una disminución en la proporción de riqueza de 23.2 a 9%, 9.3%, mientras que las empresas privadas incrementaron de 18.2 a 25.2%. Es decir, México, país mexicano, es dependiente del sector privado. Es allí donde se debe atender la situación. Y es que aplicar a un impuesto mínimo del 2% sobre esta riqueza en México podría traducirse en una generación de ingresos tributarios cercanos a estos 60,000 millones de pesos anuales. Los defensores de esta propuesta argumentan que este impuesto no solo proporcionaría fondos sustanciales para áreas críticas como lo son la educación, la salud y la infraestructura, sino que también contribuiría a mitigar la desigualdad económica y mejorar el cumplimiento tributario. Y bueno, el Observatorio Fiscal destaca 3 ventajas clave de este enfoque. En primer lugar, la recaudación de ingresos que pueden destinarse a inversiones fundamentales. En segundo lugar, la posibilidad de limitar la disparidad económica. Y en tercer lugar, la mejora en el cumplimiento tributario, lo que facilitaría reformas fiscales más amplias. Por lo tanto, también hay que ver qué dicen los millonarios, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo? Pues ellos están diciendo que se les cobre. Chéquense. En esta misma noticia que surgió, hay un apartado que dice que los millonarios piden que se les cobre. Están de acuerdo, ¿no?, con que se les cobre más impuestos. En el marco del Foro Mundial en Davos 2024, un grupo de 250 millonarios instó a los gobiernos del mundo que les cobren impuestos a sus riquezas para poder financiar servicios e infraestructura pública en beneficios de la sociedad. Dice, nuestra petición es simple. Le pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad. Eso no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros niños, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones, pero convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común, dice la misiva que firmada, entre otros, por Valerie Rockefeller, la heredera de emporio petrolero estadounidense Standard Oil, y por el actor Brian Cox de la serie Succession. Una encuesta de la organización Patriotic Millionaires a 2.385 personas que viven en el país del G20 y que tienen más de $1 millón en activos invertibles reveló que 75% de los entrevistados apoya la idea de un impuesto del 2% a quienes tienen una fortuna de más de $1,000 millones, ¿no? Bueno, acá hay otra alternativa, es el ISR global. Pedro Canaval, socio del comercio exterior de impuestos de la firma de consultoría Baker, comentó que un impuesto a la riqueza no tiene ninguna razón de ser, porque castiga la productividad. Entonces, aquí vemos otra perspectiva. Le vamos a cobrar al empresario que es exitoso, eso no es estimulante, opinó el experto en temas. ¿Para quiénes no son estimulantes? Sería una pregunta interesante. ¿Quiénes son los empresarios exitosos? O sea, lo que entiendo de esta afirmación es que, por ejemplo, para las personas que quieran emprender, que quieran ser exitosas, pues dependiendo del concepto de exitoso, no va a ser estimulante decir, no, es que si me vuelvo rico, me van a cobrar más. Eso es lo que estoy entendiendo. No sé a usted qué le parezca. Pero si suena, pues tonto, ¿no? Porque, o sea, solo se le va a cobrar a los más ricos del mundo, a los que ganan más de $1,000 millones, pues que es su fortuna, ¿no? Los que tienen más de esta fortuna. O sea, no es estimulante para él que ya es rico, para el otro que va a ser rico, imagínense. O sea, pues ya tienes el dinero, y lo decía la otra perspectiva, ¿no? O sea, es una riqueza que es extrema e improductiva.
Dice, opinó que en lugar de ese impuesto de la riqueza, una mejor iniciativa es una tasa global de impuestos sobre la renta del 12%, el cual evitaría que la inversión se fuera a países que tienen menor carga impositiva. Hoy en día hay países como Irlanda donde casi no se cobran impuestos y las empresas prefieren irse para allá, dijo Canaval. Explicó que una tasa global del 12% ya no se podría realizar ese tipo de recaudaciones para pagar menos impuestos. No obstante, Canaval aseguró que para que una propuesta de ese tipo se materialice, se necesita que todos los países se pongan de acuerdo. ¿Cuál? Ya, con eso es imposible, ¿no? Todos los países se ponen de acuerdo, nadie se va a poner de acuerdo si hablas de todos. Tal vez la mayoría, ahí sí estoy de acuerdo. Pero es interesante estas perspectivas que, sinceramente, pues solo demuestran, ¿no? Y tiene un punto interesante, ¿no? En Islanda no cobran muchos impuestos y las empresas quieren irse para allá. Pero entonces, imagínense, cobrar menos impuestos, pero abstenernos de quitarle un poco de riquezas a ellos y distribuirlo a los que más lo necesitan. Bueno, ahí sí. Es una discusión bastante interesante, fíjense, la verdad. Por lo pronto el video se queda hasta aquí. Yo soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.